Capítulo 12. Angelina, la caída. El aire de cenizas parecía espesarse a medida que Raúl avanzaba. Entre las grietas del suelo agrietado surgían figuras humanas, sombras errantes, pero todas carecían de voz y voluntad. Eran ecos, fragmentos sin alma real. Sin embargo, una presencia distinta comenzó a hacerse sentir, un latido, una conciencia que no se desvanecía en el murmullo del círculo. Raúl se detuvo. La espada Aurora vibró en su mano, no en señal de amenaza, sino de advertencia. Alguien, lo observaba. De entre la bruma surgió una silueta femenina. Caminaba con paso lento, casi flotando, y sus pies apenas rozaban la ceniza ardiente. Tenía el cabello negro, largo, que se movía como si el viento lo acariciara, aunque allí no soplaba viento alguno. Sus alas, desgarradas, mantenían plumas que aún conservaban un tenue resplandor blanco entre el hollín. Cuando alzó el rostro, Raúl vio en sus ojos una contradicción imposible, un brillo angelical aún presente, pero cubierto por la sombra de la condena. Raúl, dijo ella con voz suave, y el ángel se estremeció al escuchar su nombre pronunciado por labios que parecían recordar los coros celestiales. ¿Quién eres?, preguntó con cautela, alzando la espada, aunque sin atacarla. La mujer sonrió, con un dolor que no era burla ni amenaza, sino resignación. Fui llamada Angelina, antaño alada entre las huestes, guardiana de las auroras. Hoy soy un eco, una caída. El silencio entre ambos fue pesado. Raúl no bajó la espada, pero su pecho se llenó de un dolor extraño, como si su luz reconociera la pérdida que tenía delante. Eras de los nuestros, murmuró. Lo fui, respondió ella. Como tú, juré. Como tú, portaba una espada. Pero dudé, y en mi duda, fui arrastrada. El fuego rojo del horizonte iluminaba su rostro pálido. Sus palabras eran un espejo cruel de las dudas que Raúl mismo había comenzado a sentir en los pasillos celestiales. ¿Por qué me hablas?, preguntó él, endureciendo su tono. Angelina dio un paso más cerca, pero no mostró hostilidad. Porque eres distinto, Raúl. Tu luz aún es pura, pero también tiembla. Y lo que tiembla puede romperse, o transformarse. Vine a advertirte, el infierno no solo destruye con fuego y garras, sino con recuerdos. Él te ofrecerá algo que el cielo nunca te dio. Raúl apretó la empuñadura de la espada con fuerza. No escucharé tentaciones. Angelina lo miró con una tristeza infinita. Eso mismo dije yo. Una lágrima, oscura como tinta, resbaló por su mejilla. Y entonces retrocedió, disolviéndose en la bruma como si nunca hubiera estado allí. Raúl quedó solo otra vez, pero su corazón no estaba igual. Sus pensamientos ardían con preguntas que no podía acallar. El infierno ya había comenzado a hablarle. Capítulo 13. Tras las huellas de la caída. Raúl permaneció largo rato en silencio, la espada aún en alto, como si la bruma pudiera devolverle a la figura que acababa de desvanecerse. La voz de Angelina seguía resonando en su mente, no como tentación, sino como herida. Había sido un ángel, como él. Había pronunciado el mismo juramento, había sentido la misma certeza, y, sin embargo, había caído. La duda le mordía el corazón. ¿Y si su destino no era diferente al de ella? La tierra cenicienta se abrió bajo sus pies con un crujido, y Raúl descubrió algo extraño, sobre la superficie agrietada quedaban marcas, huellas sutiles, como pisadas que brillaban apenas con un resplandor apagado. No eran las sombras errantes que vagaban sin rumbo, eran las huellas de alguien con voluntad. Angelina. La espada Aurora vibró en su mano como si reconociera aquel rastro. Raúl dudó un instante, seguirla podía ser una trampa, un juego más del infierno, pero una fuerza más fuerte que la prudencia lo empujó a avanzar. Caminó entre columnas de humo negro y laderas de roca partida. Cada vez que se detenía, las huellas reaparecían, como si la condenada quisiera guiarlo hacia algún lugar oculto del círculo. El aire se volvía más denso, impregnado de voces que repetían su nombre con ecos deformados. Finalmente, el terreno se abrió en un valle oscuro. Allí, entre rocas ardientes, se alzaban las ruinas de lo que parecía un templo invertido,
columnas quebradas que no se elevaban hacia el cielo, sino que parecían hundirse en la tierra, como raíces de piedra. En el centro de aquel lugar, Raúl la vio de nuevo. Angelina estaba arrodillada, el cabello negro cayendo como un velo sobre su rostro. Sus alas rotas se extendían a medias, y una luz tenue, casi imperceptible, brotaba de sus manos entrelazadas, como si rezara. Raúl se acercó con cautela. ¿Por qué me guías hasta aquí?, preguntó, la voz firme aunque su interior ardía con confusión. Angelina levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con un resplandor triste. Porque en este círculo, Raúl, la condena no es el dolor, es el olvido. Las almas vagan hasta perder lo que fueron. Yo aún recuerdo. Y mientras recuerdo, aún tengo algo que decirte. La bruma se arremolinó en torno a ellos, como si el mismo infierno contuviera el aliento. Escucha bien, susurró Angelina, Lucifer ya sabe que has descendido. El silencio se quebró con un estruendo lejano, como si el círculo entero hubiese temblado con esa revelación. Capítulo 14. Los ojos del abismo. El eco del trueno se apagó lentamente, dejando en el aire un silencio que no era natural. Raúl apretó la espada Aurora, atento a cualquier movimiento, pero Angelina no se inmutó. Permanecía de rodillas en medio de aquel templo invertido, con la ceniza danzando a su alrededor. Sus labios temblaron antes de pronunciar lo inevitable. Lucifer ya te ve, Raúl. Desde el instante en que cruzaste el umbral, sus ojos se abrieron. No hay rincón en este lugar donde no sienta tu resplandor. Raúl frunció el ceño. ¿Cómo puede verme? ¿Está aquí mismo? Angelina sonrió, con una dulzura desgarrada. Lucifer no necesita moverse para estar presente. El infierno mismo es su cuerpo, y cada sombra es su mirada. Cuando caminas, él siente el peso de tus pasos. Cuando dudas, él escucha el eco en tu pecho. Tus pensamientos, incluso los que intentas ocultar, son susurros que viajan hasta su trono. Raúl bajó la espada un instante. El aire parecía más denso, como si de pronto estuviera rodeado de miles de ojos invisibles. Entonces, mi misión está perdida antes de empezar, murmuró. Angelina se levantó despacio, sus alas rotas extendiéndose como un manto oscuro. No. Tu misión apenas comienza. Lucifer no se oculta de ti, Raúl, al contrario, desea que vengas. Cada paso que das hacia él es un paso que él ha permitido. Cree que, al final, no lo destruirás, sino que lo comprenderás. Las palabras la dejaron temblando. Se llevó una mano al corazón, como si allí guardara una herida imposible de sanar. Yo también fui observada. Me habló sin palabras, me ofreció lo que el cielo nunca me dio, respuestas. Cuando miras demasiado tiempo la perfección, Raúl, empiezas a preguntarte qué hay fuera de ella. Y ahí es cuando sus ojos penetran más hondo. Raúl retrocedió un paso, perturbado por la claridad de esa confesión. La espada Aurora latía en su mano, como un corazón que se resistía a apagarse. Si él me ve, dijo en voz baja, entonces ya sabe que no pienso detenerme. Angelina lo observó con un brillo ambiguo en los ojos. Eso es lo que más le fascina de ti. El viento de ceniza rugió en torno al templo invertido, y durante un instante Raúl sintió algo inconfundible, una mirada que atravesaba todo, incluso su armadura, incluso su fe. El infierno lo estaba contemplando. Lucifer lo estaba contemplando.